a quien esté escuchando. El día de hoy he recordado cuando tomé un poco de laberintos. Recuerdo que siempre me habían remitido a las formas de obrar y de actuar de las hormigas, pensando que los laberintos se convertían en una forma que nos atrapaba, tanto al nivel del cuerpo como a un nivel mental. Porque creo que despiertan mucho la imaginación de las personas, despiertan mucho de lo que somos nosotros. Creo que llaman la atención de forma poderosa por el sentimiento de perdición controlada. Con ello me refiero a que uno se siente presionado, perdido, pero en control. Porque por muy perdido que esté uno, siempre podrá conseguir ayuda externa. Esto pensando en ir a un laberinto a las afueras de la ciudad que uno habita, en algún juego de rol, en algún parque de diversiones o en algo similar. El tema que llama más la atención es pensar en un laberinto que tiene una función diferente. Uno que no sea un escenario completo y congraciado a la diversión, al entretenimiento y con ayudas externas que nos puedan salvar. Pensar en laberintos me recuerda mucho a la prueba que vive cierto mago durante un torneo, cuando tiene que andar sorteando algunos peligros puestos para evitar que consiga llegar al centro y así poder hacerse con el trofeo que está puesto allí. Harry Potter fue uno de mis primeros acercamientos al tema, entonces creo que siempre ha sido algo importante para mí. Por eso fue una de mis mejores experiencias entrar a uno. Por azares del destino, llegué a un laberinto. Enmarcado en un entorno controlado, donde no había posibilidad de perderme, donde no había ningún tipo de prueba en la cual yo tuviera que conseguir alguna copa. No, fue una situación muy bonita, fue una situación controlada. Y lo que más me recuerda es que era un laberinto de espejos. Un laberinto donde yo creía que había un pasillo y solamente había un espejo detrás de un cristal. Afortunadamente no me estrellé, pero lo recuerdo mucho. Recuerdo que con eso yo me sentí por primera vez perdido. A pesar de sentirme perdido, me sentía en control y me sentía en calma. Si bien era mágico verme reflejado tantas veces o ver a tanta gente perdida, completamente perdida dentro de el mismo lugar en el cual me encontraba yo, es una experiencia que recomiendo mucho. Quiero decir, en los momentos presentes quizá no sea la mejor opción ni sea la mejor manera, pero cuando se pueda, o si se puede, es entretenido, es divertido, es mágico. Uno se pierde pero a la vez se encuentra, uno se mira y a la vez no se está mirando, porque uno está concentrado en buscar la salida. Uno se concentra en escapar de allí, aunque sabe a la perfección que no hay necesidad de escapar. Es un lugar en el cual uno está tranquilo, uno está seguro. Uno no tiene por qué sufrir, ni siquiera tendría por qué escapar más que por mantener el espíritu del juego, no por otra cosa. Entonces, uno se encuentra allí, uno se enfrenta a todo eso, y uno sobre todo vive. Es súper interesante el camino que nos llevan los laberintos. Y yo creo que también otra cuestión que nos lleva a estos laberintos son los que, hablando de nuevo del mago, son completamente vegetales. O sea, son unos laberintos en los cuales uno se pierde rodeado de naturaleza, los cuales son los que están representados de sobremanera en películas, en series, en arte. Yo mismo incluso me he llegado a proponer escribir cuentos sobre laberintos, pero creo que acabo por perderme yo mismo de forma tan poderosa que no me encuentro, que no puedo hablar de laberintos sin perderme en las letras con las cuales lo estoy construyendo en el momento en el que lo estoy construyendo. Hablando de literatura y hablando de cuentos, me recuerda mucho al laberinto del Minotauro, el laberinto que fue ideado por Dédalo para encerrar al Minotauro que azotaba cierta ciudad griega. Este mito sobre todo tiene como un pilar fundamental la historia de Perseo. Perseo fue un héroe griego en el cual no voy a ahondar en este podcast como si haría futuro. Fue un héroe griego el cual enamoró a Ariadna, una princesa de la ciudad. La cualidad que tenía Ariadna es que ella sabía orientarse dentro del laberinto. Aunque como en todos los mitos griegos, esto tiene diferentes versiones. Que si se podía orientar, que si sostuvo un hilo el cual Perseo mantuvo en la mano hasta que logró llegar al centro del laberinto para así orientarse. Que si ella conocía el laberinto ya desde antes y simplemente se lo dijo. Los mitos suelen tener muchas fuentes, entonces no se puede uno apegar a una única fuente. Pasando de nuevo, la historia de Ariadna es que ella ayudó a Perseo a que se orientara. Una vez que Perseo entró al laberinto en el cual habitaba el Minotauro, se encontró con un infierno, puesto que el Minotauro era alimentado, creo, cada año con 5 habitantes de la ciudad.
Entonces, estos habitantes fungían como un sacrificio para que el Minotauro se mantuviera allí. Perseo, en su papel de héroe griego, fue y cercenó la cabeza del Minotauro, guiándose con el hilo que tenía Ariadna. Y Ariadna estaba perdidamente enamorada de Perseo. Una vez que logró salir y que logró escapar del laberinto, dejó a Ariadna. La dejó, según yo he leído, la dejó esperándolo en el mar para en algún momento partir y escaparse, siendo ellos esa pareja perfecta. Pero bueno, creo que si uno busca diferentes versiones del cuento, uno va a encontrar muchas otras formas. Lo central aquí es el laberinto y el Minotauro. Es el héroe griego enfrentándose en contra del monstruo mitológico. Por otra parte, también, obviamente, esto me hace referencia a Borges con su mítico cuento, donde narra la experiencia de Perseo. Es un cuento muy corto, el cual no voy a decir porque, como siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, me parece que el talento que desbordaba Borges en esas páginas es un talento sin igual y es un talento que no creo podamos ver repetido nunca. Entonces, a quien esté escuchando, lo dejo con la palabra final, con la frase final: ¿puedes creerlo, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Y creo que me llaman, aunado un poco a Borges y aunado un poco al oficio que nos une a Borges y a mí, por escribir, por ser escritor. Porque creo, y lo veo así, que hay muchos paralelismos entre un laberinto y una biblioteca y una librería. Incluso parecen tener una distribución similar a la de los laberintos. Al menos muchas bibliotecas en las cuales yo he estado tienen pisos y más pisos, lugares y más lugares, donde hay libros, algunas estaciones para tomar aliento, algunas mesas para trabajar, para tomar un poco de notas, un poco de refugio. Estaciones donde mapear para encontrarse con una persona que pudiera dar indicaciones precisas de dónde estuviera lo que uno puede encontrar. Y así lo llevan, incluso dónde pedir aquello por lo que uno fue. Recuerdo aquellas más modestas también, unas librerías un poquito más escuálidas, donde únicamente había una hilera de libros pegados en las paredes, con mesas puestas de forma laberíntica para trabajar en ellos. Incluso esas me parecen una construcción de este tipo, de un laberinto, solo que un poquito menos intrincados. Sobre todo porque no habían estanterías que tuvieran una altura que cerrara la vista para los que nos encontrábamos, que nos dieran esa sensación de pérdida, que nos dieran esa sensación de estar rodeado de otras mentes, las cuales nos narraban sus historias, las cuales nos presentaban su pensamiento. Por otro lado, y en este caso ya hablando de aquellas que tienen pisos y más pisos, de las que tienen elevadores, de las que tienen trabajadores, de las que tienen mesas, mapas, libros en braille, libros en otras lenguas, ese tipo de bibliotecas me enamoran, me atrapan, me despiertan ese sabio de biblioteca que llevo dentro, porque me quiero encerrar en ellas cual monje, para estudiar, estudiar y estudiar, por siempre, para siempre, y con el único fin de poder leer todas las palabras que se encuentran allí recluidas, sobre todo aquellas que logro comprender, en lenguas que conozco. Y en aquellas que no conozco, no importa, porque quizá termine aprendiendo esa lengua de tanto estar allí. Y también es cierto que ese tipo de bibliotecas nos hacen pensar en muchas cosas, al menos a mí. Me llevan a cuentos como los de Borges con su biblioteca hexagonal, a cuentos maravillosos. Por eso es que yo le voy a dedicar una nueva entrada de este podcast a las bibliotecas precisamente, porque es un laberinto, pero es un laberinto de sabiduría. Y creo que también me llaman de forma poderosa porque siento que así es mi forma de mirar. Un laberinto con forma de biblioteca o una biblioteca con forma de laberinto. No lo sé. Creo que por eso me gusta tanto el ajedrez, porque ahí es donde puedo ver un laberinto construido en cada una de las partidas, ver las posibilidades de dar vuelta a la derecha o a la izquierda, de dar un paso en falso y caer en el abismo, o de dar un paso correcto y definir la partida a mi favor. Creo que esa es la magia que tienen estos laberintos. Gracias a quien esté escuchando. Gracias por haberse tomado el tiempo de llegar hasta acá. No olviden entrar en mis redes sociales, las cuales pueden encontrar en la descripción y seguirme. Subo contenido en cada una de ellas que puede ser de interés. De nuevo, a quien esté escuchando, muchas gracias.